Muy buenos días. Indudablemente lo que acabamos de cantar es una de las grandes verdades que aparecen en la Biblia. Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se ofrece a cada uno de nosotros a ser un gran amigo. Y es un honor, es un privilegio el hecho que podamos haber sabido de ese amor que se extiende para cada aquel que pone su confianza en Él. Qué bueno saber que tenemos a Jesucristo como nuestro gran amigo. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor por su palabra, pero también me gustaría que incluyamos en nuestra oración. Es impresionante la cantidad de muertos que han habido en el terremoto allá en Marruecos. Ayer que seguía la noticia, lo primero que leí fue 600. Después vuelvo a mirar 800. Después más de 1000. Y anoche cerré con más de 2000. No sé cuántos estarán ahora. Pero indudablemente es una desgracia. Nos ponemos a pensar en tanta gente que debe estar sufriendo, que han no solamente sufriendo pérdidas materiales, sino vidas. Gente que ha muerto, que ha fallecido y heridos. Que Dios tenga gracia y misericordia de ellos. Oremos. Padre, queremos darte gracias porque en esta mañana estamos aquí en la iglesia para honrarte. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres el Dios de amor y el Dios poderoso. Y en medio de esas verdades, Señor, nos conmueve, nos impacta saber del dolor y del sufrimiento que se está viviendo en otros países, como el caso, Señor, de Marruecos con este terrible terremoto. Te pedimos que tú tengas consuelo, que tengas misericordia, que puedas, Señor, proveer para todos los necesitados, que puedan haber perdido vidas, amigos, familiares, o pueden haber perdido también cosas materiales. Señor, que tu paz y tu amor sea con ellos. Bendíceles. Y en esta hora te suplicamos que tú nos ayudes y que nos ilumines para comprender tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en el libro del Apocalipsis. Hemos avanzado más de la mitad. El libro del Apocalipsis es un libro que contiene profecías. Y cuando hablamos de profecías, se refiere básicamente a eventos, sucesos que van a ocurrir en el futuro. Si bien es cierto, la profecía también tiene enseñanza para nosotros en el tiempo presente, indudablemente la característica del Apocalipsis es anunciarnos de asuntos, aspectos que van a ocurrir más adelante en el tiempo final. Alguien ha dicho que como cristianos el estar atentos o el escuchar acerca de profecías tiene un propósito triple, tiene 3 ventajas cuando se hablan de asuntos futuros. La primera de ellas es que al cristiano lo lleva a recapacitar, a evaluar y a buscar de vivir una vida piadosa, una vida que sea del agrado de Dios, sabiendo que van a ocurrir tales eventos, tales sucesos. En segundo lugar, ayuda al creyente a despertar si es que está en su adormecimiento espiritual, como perdido, como llevado por la ola de la novedad. Como bien decía Pablo, miren, tenía palabras precisas para este asunto. Decía, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual, miren lo que dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Entonces, ese es otro de los propósitos de la profecía, que nos ayuda a estar atentos, a andar con cuidado, sabiendo que los días se acercan. Y el tercer propósito de la profecía es hacernos pensar y reflexionar que nos toca, hoy más que nunca, dar testimonio de nuestra fe, compartir a otros, hablarle a otros, testificarle a otros que la única esperanza está en Jesucristo, el Salvador.
Y eso es algo que nosotros debemos de tener presente constantemente. Por eso que la profecía, en cierto sentido, nos lleva a tomar en cuenta estos aspectos. Bueno, hoy llegamos al capítulo 13. El capítulo 13 es un capítulo con un contenido siniestro. Pero hay que explicarlo, hay que compartirlo. No siempre nos vamos a encargar de hablar de esto, pero está en el contenido del capítulo 13 que nos habla del plan de Satanás. Miren cómo comenzamos. El plan siniestro del enemigo en donde va a precisamente a reproducirse en la tierra por medio de dos personajes. Satanás va a actuar en los tiempos finales, antes de que se establezca el reino de Dios, en ese periodo que se conoce como el periodo de la gran tribulación. Satanás va a actuar con dos personajes. Uno que lo conocemos como el famoso anticristo. Y el otro llamado un falso profeta, que será el que va a promover la adoración a ese personaje que quiere reemplazar a Cristo. Estos personajes se van a presentar a la humanidad como los redentores, como los que tienen la solución. Es que el mundo cada vez va a ir en caos, cada vez va a ir con serios problemas. Y se va a empezar a ver la esperanza de que alguien resuelva todo. Y es ahí donde aparece este personaje como la esperanza, la solución que creen algunos que va a resolver su situación. Por eso que nuestro tema precisamente se titula así, las dos bestias. Porque son bestias de las que vamos a hablar. Son seres bestiales. Su nombre es exacto. Así lo pone la Biblia. Son bestias. Son personajes que salen de lo humano, que se extralimitan de la conducta humana. Estas bestias están descritas de manera simbólica. La primera es una bestia que va a salir del mar. Y la segunda bestia es una bestia que va a salir de la tierra. Ellos, como repito, uno va a representar al anticristo y el otro al falso profeta. Lo que sí quiero comenzar diciendo lo siguiente. La iglesia de Jesucristo, los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor y creemos en Él con todo nuestro corazón, nosotros no estamos para esperar al anticristo. No tenemos que estar en la mira de, Él es, Él no es, este es el anticristo, aquí está. Esa no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza, ¿sabes cuál es, hermano? Que Cristo venga otra vez. La iglesia del Señor espera a Cristo. No tiene que estar ahí con esa curiosidad y esa morbosidad que tiene algunos de querer señalar y de marcar, ahí está, Él es, ese tiene las señales, tiene las muestras. Eso no es. La iglesia de Cristo, nosotros los que confiamos en Jesús, tenemos otra esperanza. Es Cristo, el Cristo glorioso, el Cristo que vendrá por su iglesia, el Cristo que nos llevará y que nos va a librar de la ira venidera, de lo que va a acontecer en los tiempos finales. Así que veamos brevemente. Yo no pretendo ser muy exhaustivo en todos estos detalles. Lo demanda, sí, y tal vez en su oportunidad haya todo un estudio que nos pueda llevar a entrar detalle por detalle. Pero miren ustedes, vamos a ver estos dos personajes. El primero se describe como una bestia que surge del mar, que es el que nosotros conocemos como el anticristo. Miren cómo comienza el versículo 1. Juan dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre, blasfemo. Muy bien, ahí está la descripción, como ustedes ven. Claramente dice que aparece en el escenario mundial un personaje que va a surgir, como se describe ahí metafóricamente, desde el mar, ¿no? Se habla de que es una bestia. Este vocablo se utiliza para describir la personalidad y el carácter que va a tener este personaje, porque va a ejercer tanta maldad, va a ejercer tanta soberbia, que se va a exceder de lo humano. Por eso que es una bestia. Por eso que se le califica como bestia, porque humano no va a ser. La forma y la maldad que va a manifestar pasa de lo humano. Va a ser, como su nombre lo dice, una bestia. Y sale del mar.
Interesante porque el mar, de manera figurada, habla de inestabilidad, las olas que van y que vienen. De ahí, de un ambiente de inestabilidad y de confusión, surge esta bestia. Hay varios pasajes en la Biblia donde nos describen que el mar es como el abismo, el pozo, la habitación de un monstruo marino. Hay citas, si ustedes con calma quieren mirarlas, como Job capítulo 26, Salmo 74, Isaías 27. Todas ellas son citas donde nos habla de esa penumbre, de ese lugar infernal que muchas veces se ha descrito que proviene del mar. Ahora bien, la identificación de este personaje que sale del mar, que nosotros describimos como la bestia o como el anticristo, siempre ha sido objeto de grandes debates, de grandes discusiones y de mucho análisis para poder entender cómo opera, cómo actúa, cómo es. Unos han visto al anticristo como un personaje que ha estado actuando en toda la historia de la humanidad. ¿A qué se refieren? Se refieren básicamente a todas esas herejías, todas esas falsas doctrinas. Mucha gente considera que todo ese tipo de manifestación son expresiones anticristianas y que por lo tanto eso es el anticristo. Otros lo señalan como que el anticristo es un sistema, es un imperio. Otros lo señalan simple y sencillamente como alguien que se opone a Cristo. El que se opone a Cristo es un anticristo. Y en la historia de la iglesia han habido muchos anticristos, muchos personajes que se han opuesto a Cristo. Pues todas esas han sido una serie de aseveraciones. Pero lo que nosotros encontramos en el capítulo 13 de Apocalipsis, que el anticristo es un personaje, un individuo que va a aparecer en el tiempo final y que va a causar tremendos estragos al pueblo de Dios y que tiene el objetivo y que tiene la finalidad de llevar a aquellas multitudes a que tengan otro punto de adoración que no sea Dios, que adoren al dragón, es decir, que adoren a Satanás. Esta bestia que se califica aquí en el capítulo 13 del Apocalipsis es el mismo personaje del cual el apóstol Pablo se refería cuando llamaba el hombre de pecado, el hijo de perdición, o cuando vamos al libro de Daniel, que nos da todos los detalles y las descripciones que nosotros encontramos aquí en el capítulo 13. Daniel describe a esta bestia como el cuerno pequeño que va a ser el que va a liderar a 10 cuernos, como veremos más adelante. Daniel lo describe también como el rey soberbio. Este anticristo va a ser investido, va a ser lleno del poder de Satanás para poder incursionar en la raza humana y, como digo, su objetivo es arrastrar a más personas a que adoren a Satanás y que no adoren a Dios. A seguir fomentando ídolos. Durante toda la historia de la humanidad, ese ha sido el trabajo satánico, ponerte ídolos. El Dios riqueza, el Dios placer, el Dios tal, el Dios cual, cualquier cosa a la cual tú le vas a dar prioridad, a la cual tú le vas a dar importancia, pero que no es Dios, que no es el verdadero Dios, que no es el Dios espíritu, el Dios de amor, el Dios que perdona, el Dios que salva. No, te va a inventar una serie de dioses y mucha gente está enfocada en dioses que no es el Dios de la Biblia, que no es el Dios de la fe, que no es el Dios redentor. En ese mismo versículo, permítame brevemente mencionar 2 descripciones. ¿Se han dado cuenta que dice que esta bestia tiene 7 cabezas? Pues para entender bien a qué se refiere estas 7 cabezas, hay que ir al libro de Daniel. Y básicamente se refiere a 7 monarquías, a 7 imperios que han existido en la historia de la humanidad. Se los menciono brevemente. Egipto, el imperio egipcio, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma. Y el último es precisamente el que va a surgir en los tiempos finales, que va a ser la composición, como dice ahí, de 10 cuernos. Los 10 cuernos representan el poderío gentil. 10 gobernantes, 10 reyes, que van a estar liderados por el cuernito pequeño, que es el anticristo. Le van a estas 10 confederaciones, estos 10 cuernos, le van a dar toda la autoridad, porque ven que el anticristo es el hombre, es capaz, lo ven como la figura que puede manejar ese nuevo imperio que va a gobernar en los tiempos finales. Y el otro detalle que ustedes pueden ver ahí, que tienen sobre sus cabezas escrito un nombre. ¿Cuál es el nombre? Blasfemo. Así se van a llamar.
blasfemo. El nombre es lo que identifica la conducta, el proceder que va a tener esta bestia. Blasfemo. El término blasfemo o blasfemia significa hablar mal contra alguien, hablar ofensivamente de alguna persona. Y el objetivo principal de esta bestia, operado por Satanás, precisamente va a ser la de proliferar, la de hablar, la de decir una serie de blasfemias contra Dios. Va a ridiculizar a Dios. ¿Tú te has dado cuenta que hoy en día la sociedad se está preparando para esos tiempos? Hoy en día es gracioso burlarse de Dios. Es gracioso burlarse de la Biblia. Es un chiste burlarse de los creyentes. Porque eso es lo que le gusta a Satanás. Blasfemar, insultar, ridiculizar todo lo que es cristiano. Y vemos aquí pues que las multitudes van a desafiar la soberanía de Dios. El falso profeta tiene como objetivo hacer eso. Y el tiempo presente se está preparando para eso. ¿Cuánta gente se hace popular y recibe la simpatía cuando se burlan de Dios? Eso es lo que más corre en las redes sociales. Cuando hay chistes que se mofan de Dios, se mofan de los líderes, se mofan de los cristianos, eso tiene cantidad de seguidores. Eso sí es gracioso. Hoy en día, si un profesor de escuela se le ocurre orar o pedir a sus alumnos que oren, se le viene toda la junta escolar y le piden su renuncia. Y eso es lo que justamente es la actividad diabólica que se está preparando en este tiempo. No estoy diciendo que el anticristo ya está, pero básicamente esa es su forma, esa es su manera de operar, como tienen el nombre de blasfemo, actuar tratando de ridiculizar, tratando de desprestigiar, tratando de ofender la honra y el nombre de Dios. Más adelante, en el versículo 2, dice que esta bestia que vio era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y su grande autoridad. Interesante, esos tres animales que se mencionan es una copia exacta de la profecía de Daniel capítulo 7. Ahí Daniel capítulo 7, si ustedes empiezan a revisar, van a encontrar que la descripción de estos animales son la descripción de tres imperios. El imperio de Babilonia, que existió 1790 a.C. hasta el 1500 a.C., representa al león. El imperio medo-persa va a representar al oso, que este imperio estuvo aproximadamente 550 a.C. Y luego aparece el imperio greco-macedonio, del 320 hasta más o menos el 30 a.C. Ese imperio gobernado por el famoso Alejandro el Magno, ¿se acuerdan? Él comenzó todas estas conquistas. Esto representa al leopardo. La cuarta bestia o el cuarto imperio es precisamente el que va a empezar a surgir en los tiempos finales con esta confederación de 10 gobiernos, pero liderado por el anticristo. Ahora, este gobierno que va a operar en tiempo final bajo el mando del anticristo va a tener tal brutalidad que va a ser la suma de estos imperios que fueron diríamos, muy crueles en muchas de sus acciones. ¿Y saben cuál es la característica de estos imperios que les he mencionado? Siempre han estado en contra del pueblo de Dios. Siempre han atacado a Israel. Siempre han querido desaparecer del mapa al pueblo de Dios. Y esa siempre ha sido la finalidad a lo largo de los años. Pues esto se va a acrecentar en los tiempos finales. Este anticristo que va a gobernar a esta confederación de naciones va a tener la velocidad y la astucia del leopardo. Va a tener el poder aplastante del oso y va a tener la fiereza del león. Y lo más duro que vemos aquí, que el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. El dragón, es decir, Satanás, le dio al anticristo todo su poder, todo su dominio, toda su autoridad para que ejerzan con toda su maldad y con toda su crueldad a toda aquella gente en los tiempos finales. Pues sigamos. Ese dice el versículo 2, pero avancemos un poquito. Versículos 3 y 4. Dice que vio una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada.
Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Recuerden que una de las tareas del anticristo en los tiempos finales es imitar, copiar a Jesucristo. Y aquí hay un detalle curioso. Fue herido de muerte y después fue sanado. ¿A quién quieren copiar? A Jesús, que murió y resucitó. Y eso va a impactar a la gente rebelde en los tiempos de la gran tribulación. Los va a impactar de tal manera que va a decir, ¡wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué gran hombre! ¡Qué gran líder! Ese es el que necesitamos para que nos lleve adelante a la conquista de todo. Por eso que dice ahí que el mundo se maravilló, ¿no? Y el resultado fue justamente que lo comenzaron a adorar. Vemos ahí que básicamente como resultado de ese impacto de sanidad, pues eso generó adoración. Y la adoración, como veíamos la semana pasada, es la acción de inclinarse, de humillarse, de reconocer. Y aquí vemos que en los postreros tiempos, uno de los grandes objetivos que va a tener el anticristo es buscar que la gente lo adore. Y que por ende, como resultado, adoren a Satanás. Y el grito, o la pregunta, o el impacto va a ser de tal manera que van a decir, como ustedes pueden leer ahí, ¿quién como la bestia? ¿Quién? No hay otro. Él es. ¿Quién podrá luchar contra ella? Él es el victorioso, Él es el gran vencedor. Entonces los ojos se están poniendo en el anticristo. Y esto está generando, obviamente, que en los tiempos finales mucha más gente puedan estar adorando a un Dios que no es el verdadero Dios, teniendo oportunidad. Hay gente que se va a convertir en los tiempos finales. Hay gente que no va a aceptar ese tipo de adoración, que va a sufrir con sus propias vidas el hecho de que se rebelan y que no están dispuestos a adorar a tal bestia. Pero noten, avanzamos. Tenemos que tocar el capítulo 13. También se le dio boca, ¿no? Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Observen que una de las grandes acciones que tiene el anticristo es usar la boca, hablar, y hablar blasfemias, hablar contra Dios. Como dice ahí, va a atacar su nombre, el nombre de Dios. Porque el nombre de Dios representa quién es Dios, sus cualidades, su característica. Pues eso hay que atacar. No solamente ataca el nombre de Dios, ataca el tabernáculo. Es decir, se mete contra el templo de Dios. En los tiempos del apogeo del anticristo, él va a entrar al templo de Dios, lo va a profanar y va a ofrecer una serie de sacrificios a Satanás dentro del templo de Dios. Por eso va a blasfemar contra el templo de Dios. Y también dice que va a blasfemar contra los que moran en el cielo. Es decir, contra todo creyente, contra todo pueblo de Dios. Esa es su actividad, sigue haciendo. Y miren, avanzamos. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Logró su objetivo. Le adoraron. Porque ese es el principio, el afán, el propósito de Satanás, que lo adoren. Para nosotros, qué importante es tener claro adorar a Dios. Por eso que el domingo anterior hicimos un paréntesis, ¿se acuerdan? Dijimos qué importante es tener claro a quién adoramos. Porque la adoración a Dios se expresa con el respeto, con el honor, con el amor, con la obediencia. La adoración a Dios no es solamente cuando estamos aquí cantando. La adoración a Dios se expresa en la calle, con nuestra actitud de reverencia y de respeto en todo lo que hacemos. Pues aquí, en los tiempos finales, el anticristo quiere ganar a como dé lugar. Y está logrando el objetivo dentro de los moradores de la tierra. Ahora, estos moradores de la tierra, ¿quiénes son? Son personas que también existen en el tiempo presente. ¿Qué significa un morador de la tierra? Un morador de la tierra es la persona cuyo corazón, cuya mente, cuyos sentimientos están enraizados en lo terrenal.
que todavía están pensando aquí, qué lindo es este mundo. Y no tienen ninguna perspectiva eterna. Los moradores de la tierra todavía están angustiados de que Cristo venga. No quieren escuchar. Si va a venir, que se demore, porque todavía estoy arraigado, todavía estoy enraizado. ¿Saben qué decía Jesús? A los que son adoradores y que están enraizados y que son moradores de la tierra, Jesús decía palabras como estas: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerás al uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Es importante definir que no hay intermedio. O adoras a Dios o adoras a tus ídolos. Y eso es algo importante que nosotros tenemos que entender. Los moradores de la tierra lo adoraron. Y eso obviamente le debe haber implicado o le va a implicar muerte, sacrificio y dolor a aquellos cuyos nombres sí están escritos en el libro de la vida. Porque los que adoran al anticristo, los que adoran a Satanás, dice ahí bien claro, son aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Y yo hago la pregunta: ¿tú estás seguro que estás inscrito en el libro de la vida? ¿Quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? ¿Sabes quiénes son? Los que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Los que están seguros que tienen la vida eterna. Los que han aceptado por la fe a Cristo Jesús. Ellos están escritos en el libro de la vida. Por eso que cuando ya se pase lista, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Presente, muy bien. Pues ahí vemos. Entonces, el objetivo final del anticristo es, en pocas palabras, buscar que multitudes adoren al anticristo y por ende a Satanás. Es robar la adoración al Señor. Vamos a la otra bestia. Los dos son unas bestias, ¿no? Y como ustedes se darán cuenta. La otra bestia aparece a partir del versículo 11. Esta bestia sale de la tierra. Dice, después vi otra bestia. ¿Se dan cuenta? Ahí está bien clarito. Vi otra bestia que subía de la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este personaje se diferencia del otro en que básicamente ustedes se van a dar cuenta que tiene más una actividad muy hipócrita, muy falsa, muy de doble cara. Pero permítame antes de eso mencionar que con este personaje se completa el triunvirato de iniquidad. ¿Cuál es el triunvirato de iniquidad? El dragón, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. Satanás, el anticristo y el falso profeta. Una trinidad. Así como Jesús o como Dios tiene su trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Satanás también ha querido copiar y tiene su trinidad. Tiene a Satanás, tiene a su anticristo y tiene a su falso profeta. Todos ellos queriendo operar en ese sentido. Pero les mencionaba, noten la hipocresía de esta bestia. Dice que tiene 2 cuernos, pero habla como dragón. O sea, quiere aparecerse como corderito, pero habla como dragón. Quiere imitar al Cordero de Dios. Se va a disfrazar para engañar. Por eso que a este personaje, a esta bestia, ustedes lo van a ver operar con conducta religiosa. En los versículos que vamos a ver, ustedes se van a dar cuenta que él va a querer, no va a querer, va a hacer, va a obrar milagros. Milagros. La gente quiere milagros. Pues este personaje va a hacer mucho milagro. Va a promover adoración, pero no a Dios, a la bestia. Va a tener apariencia de cordero. Va a motivar a la gente para que levanten una imagen. Conducta religiosa. Vamos a construir una imagen y vamos a adorar a esa imagen. Miren ustedes, el pasaje lo dice solito. Dice ahí, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella.
y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Rápidamente, algunos detalles de esta segunda bestia. ¿Cuál es? Primero, se le permite hacer muchos milagros. Y aquí hay que estar atentos, que no todo milagro es de Dios. Hay veces la gente se queda impresionada y dice, un milagro. Eso debe ser santo, eso debe ser de Dios. No nos equivoquemos. Por ejemplo, en la Biblia hay casos. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Dios estaba por salir en libertad y vieron unos hechiceros que también quisieron demostrar lo que Moisés hacía? ¿Y qué hacían estos hechiceros? Milagros. Convirtieron una vara en culebra. Y así hicieron otra serie de milagros. Pero lo importante es saber diferenciar. ¿Cuántas veces en la historia de la iglesia o en la historia de la humanidad se ha visto gente que por superstición le han pedido, por decir, a un árbol? Y tuvieron milagros, tuvieron sanidad y se corrió la voz de que ese árbol es milagroso. Y eso originó que filas de personas estuvieran allí porque quieren llegar al árbol bendito, al árbol que da sanidad. Todo eso sirve, ¿sabes para qué? Para adorar a un árbol, para adorar una pared, para adorar a lo que sea, menos al Dios que es Dios de verdad, al Dios de espíritu. Todo eso sirve para distraer, para apartarnos, para alejarnos. Pues este falso profeta va a hacer muchos milagros. Va a imitar una serie de milagros y, como dice ahí, va a engañar a las multitudes. Además nos dice que él va a pedir a los moradores de la tierra que levanten una estatua, que levanten una imagen para que la adoren. Y la razón de que tenemos que adorar, tienen que adorar a esa imagen, es porque estuvo herida y vivió. Ese es el motivo. Vamos a adorar a un personaje que ha muerto y ha resucitado. En otras palabras, como Cordero, quiere presentarse y quiere dar muestras de que estamos frente a un ser sobrenatural, a un ser grandioso, que por lo tanto merece que le levantemos una estatua y merece que lo adoremos. Y la gente se lo cree. La gente se lo cree. Ahí se lo cree el intelectual, el rico, el famoso, como ustedes van a ver a continuación, miren. Y hacía, aquí entran todos, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En los tiempos finales, la gente va a ser marcada por la bestia, para que puedan comprar o para que puedan vender. A algunos se les va a marcar en la mano, otro va a decir, no, pónmelo mejor en la frente. No, todo va a depender del gusto, seguramente. Pero lo interesante aquí es que esa marca equivale al nombre de la bestia o a su número que lo identifica. ¿Cuál es su número? Ahí lo dice. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. ¿Y su número cuál es? 666. Ese es el número tenebroso. Mucha gente le tiene miedo a este número. Yo me acuerdo en la iglesia donde conocí a Cristo como Salvador, a cada hermano que se hacía miembro se le asignaba un número de su compromiso con la iglesia para dar su diezmo, su ofrenda. Y la iglesia fue creciendo. Y me acuerdo que pasamos de los 600. Y a un hermano le tocó el 666. Y él fue a secretaría y dijo, por favor, yo no quiero este número, ¿no? Cámbienme de número. Se sintió la bestia, ¿no? Se sintió... Miren, este número y este calificativo se le ha puesto a tanta gente. Hay libros que han tenido que desaparecer.
porque se aventuraron a a ponerle dígitos, números a las letras de los nombres, a sumar, y la suma daba 666. Comenzaron con Nerón, Calígula, sin ir muy lejos, ¿no? A Obama, el pobre Kissinger, tantas veces lo han puesto de anticristo, a Ronald Reagan, y etcétera, etcétera. ¿Qué estamos viendo aquí? Este personaje, ¿cuándo va a aparecer? En el tiempo de la gran tribulación. Nosotros no estamos para entrar en esas curiosidades y estar poniéndole a fulano, a mengano, ahí está, ese es, ya nació, está por ahí, está por allá. Hermano, eso es caer en un juego que no vale la pena. Recuerden que nosotros estamos para esperar a Cristo, no al anticristo. Nuestra esperanza está para esperar en el anticristo. Cuando aparezca el anticristo en los tiempos finales, su nombre, cuando se convierta en dígitos, va a dar 666. Cuando aparezca. Cuando aparezca en los tiempos finales, el pueblo de Dios lo va a identificar. Nosotros, por fe, creemos que no estaremos ahí. La iglesia será arrebatada por el Señor. Pero yo creo que el punto más importante como pueblo y como iglesia del Señor es entender que este personaje, cuando aparezca, efectivamente, cuando su nombre se le ponga dígitos y se sumen, va a dar 6666. Apresurarnos ahora a ponérselo a fulano, a mengano, a sutano, no cabe. No cabe. La Biblia no nos permite hacer esto. Así como mucha gente cayó en el cuento por falta de conocimiento bíblico, que cuando los vacunaban, ¿se acuerdan en los tiempos de la vacuna? ¿Qué decían? Algunos empezaron a correr la voz, te están poniendo la marca de la bestia. No te vacunes, es la marca de la bestia, que te la están clavando ahí sin que te des cuenta. Ahora, cuando uno lee la Biblia y recuerda esos comentarios, uno puede decir, cuánta ignorancia. Cuánta ignorancia de la palabra de Dios para llegar a ese tipo de aseveraciones. De la misma manera no podemos estar aseverando alegremente, fulano es el anticristo. No. Creo que eso justamente, si bien es cierto, acá nos dice que su nombre del anticristo, cuando se le pongan dígitos, la suma va a dar 666. Pero ahora no está operando el anticristo. Ahora no estamos en la gran tribulación. Y creo que es ahí donde nosotros debemos tenerlo claro. Juan habla de este falso Cristo que cuando incursione en la historia, los creyentes que estén allí en ese tiempo se van a dar cuenta y van a identificarlo de una manera clara. Termino. En conclusión, ¿qué hemos podido ver de este nefasto, estas bestias que nos describe el capítulo 13? Lo primero, hemos visto el surgimiento de dos bestias que se van a manifestar en el tiempo final. La primera, la bestia que surge del mar es el anticristo, es el agente de Satanás. Segundo, la bestia que surge de la tierra es el falso profeta, que como ya ustedes han visto, él va a trabajar para que adoren al anticristo, para que adoren al falso profeta, para que adoren a aquel que se opone contra Dios. Pero nosotros como iglesia, lo que podemos sacar de todo esto en el tiempo presente, por eso lo pongo así, en el presente, la iglesia, nosotros esperamos a Jesucristo. Nosotros vamos a ser librados de la ira venidera. Nosotros no estamos esperando al anticristo. Si tú estás esperando al anticristo, estás en otro asunto. Nuestra esperanza es Jesús. Así que mi hermano, más bien pongamos la mirada, pongamos la confianza en saber que Cristo viene pronto. Y esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza, ese es nuestro anhelo. Y ahí es donde tenemos que estar enfocados como pueblo de Dios. Pero por otro lado, que nuestro corazón se amplíe y se anche de compasión para tratar nosotros más bien de rescatar lo más que se pueda al reino de Dios. De saber que hay multitudes que todavía no están dispuestos a reconocer a Jesús. Y es tiempo de orar por ellos, es tiempo que se arrepientan, es tiempo que conozcan la verdad, es tiempo que sepan que el tiempo final será implacable para el rebelde, para el que ha vivido de espaldas a Dios. Que hoy ría,
que hoy festeje, que hoy se burle, que hoy ridiculice, pero llegará su tiempo, si no se arrepiente, de tener que sufrir las consecuencias. Por eso nosotros siempre vamos a decir, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de conocer a Cristo. Hoy es el día que tú puedes empezar una vida nueva. Hoy es el día que si tú deseas conocer del reino de Dios, te puedas acercar por la fe a Jesús. Y que ahí donde tú estás, tú le puedas decir, Jesús, ven a mi corazón. Yo quiero ser de aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Yo quiero ser de aquellos que empiezan a vivir una vida pisado en el reino de Dios, confiado en la fe y en la confianza que nosotros podemos poner en Cristo Jesús. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un tiempo de oración. Allí en nuestros lugares, qué bueno que muchos de nosotros podemos decir, gloria a Dios, Cristo está en mi corazón. Él me ha librado de la ira venidera. Pero querido amigo, querida amiga, si de repente tú no estás seguro, quién sabe, hoy es tu oportunidad para que tú le puedas decir, Jesús, sálvame. Jesús, quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Si tú quieres que Él te escriba en el libro de la vida, hay un paso muy sencillo. Acepta a Cristo como tu Salvador. Padre, gracias te damos porque tú has provisto un camino, tú has provisto una esperanza, tú has provisto la salvación que hay en Cristo Jesús. Y cuando estudiamos este capítulo nos hablas de que habrán personajes que se van a levantar para castigar, para destruir y para apartar a más gente a que adoren al enemigo. Por eso, Señor, en esta hora, en el tiempo que estamos, en el tiempo presente, queremos rogarte que nos ayudes a mirar a nuestro alrededor y a orar por aquellos que aún no te conocen. Que tu amor se extienda de una manera especial. Lo hacemos, Señor, confiados en ti. Y también quisiera orar, si es que hay aquí en este lugar alguien que quisiera aceptar a Cristo como Salvador, que desea que su nombre se escriba en el libro de la vida. Es una decisión de fe. Si tú lo quieres hacer, yo te pido que ahí donde estás, tú me lo indiques levantando tu mano y yo voy a orar por ti. ¿Quieres tomar esta decisión? Levanta tu mano ahí donde estás. Y yo estoy seguro que el Señor te va a bendecir. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios. Pero si ese es tu anhelo, si ese es tu deseo, poner tu confianza en Jesús como Señor y Salvador, vamos a tener ese tiempo. ¿Habrá alguna persona? Levanta tu mano. Y estoy seguro que Dios ha de bendecir tu acto de fe y tu acto de confianza. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Vamos a atesorar lo hermoso y lo maravilloso que tenemos. Y orar por aquellos que en este instante están diciendo, Señor, yo me rindo a ti. Padre, tú eres bueno. Tú eres grande en misericordia. Y gracias, Señor, porque estas verdades nos hacen reflexionar en el lugar que tú debes ocupar en nuestro corazón. Bendice a aquellas personas que están diciendo que vengas a su corazón. Dale, Señor, de tu firmeza, de tu confianza y de tu fortaleza. Y permítele seguir caminando en ese camino de vida y de esperanza. Gracias, Señor, una vez más. Y nos ponemos en tus manos. A ti sea el honor y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.